¿Qué tal amigos? Me alegro mucho de que estéis ahí. Bienvenidos a este canal, Eso que lo arregle papá, porque estás a punto de ver un vídeo de puro bricolaje. Comenzamos. Bueno amigos, y como siempre, antes de comenzar el vídeo os explico un poco sobre qué va. Como habéis visto en la miniatura, se trata de construir una máquina o accesorio casero para el taller. Va a consistir en construir una lijadora y lo vamos a hacer con estos materiales. Y tienen dos grandes ventajas. Una, que es una lijadora súper fácil de construir. Y dos, que lija una gran superficie en poco tiempo. Quedaros porque el vídeo está súper entretenido y espero que os guste. Comenzamos. Y para este proyecto, como pieza principal, voy a usar este tubo de PVC y un folio de lija de 80. Ahora lo que voy a hacer es cortarlo a la medida del folio de lija. Una vez que ya tengo la medida interior, con ayuda de la corona y el taladro de columna voy a fabricar dos tapas de madera. Para ello voy a usar madera de palé reciclada. Anteriormente te he indicado que iba a usar el diámetro 68, pero me he dado cuenta de que es algo pequeño. Para ello voy a usar el siguiente diámetro, que es el 74, y ahora con ayuda de la máquina que realizamos anteriormente en el canal, voy a lijarlo un poco y voy a reducirle el tamaño para que ajuste perfectamente. Si no has visto cómo fabriqué esta máquina casera, pásate por mi canal y busca el vídeo, porque lo está reventando literalmente en YouTube. Tiene más de medio millón de visualizaciones en un mes. Para solucionar este problema que me crea la corona, voy a usar un trozo de tubo de plástico. Más adelante te voy a explicar un pequeño truco para que te quede súper ajustado. A continuación, en la varilla roscada, coloco la primera tapa de madera con sus dos arandelas y sus dos tuercas de apriete y la voy a colocar en la posición donde me pida el tubo de PVC. Como has visto anteriormente, con ayuda del taladro le he hecho 3 orificios a cada extremo del tubo de PVC para poderle poner 3 tornillos sujetos a cada tapa. Y ahora te voy a enseñar el pequeño truco. Cuando tengas un orificio que es un poco más grande que el tornillo que tienes que pasar por él, le colocas un trozo de tubo de plástico o de goma y el truco está en que lo cortes un poquito más largo que la pieza. De esta manera, cuando lo introduces y le pones su arandela y su tuerca por cada lado y hagas el apriete, este tubo se va a arrugar en el interior del orificio y te va a rellenar ese espacio que tienes de más. De esta manera quedará súper ajustado. Y si no conocías este truco y te ha gustado, déjamelo en comentarios y dame un like porque me ayudarás un montón.
Ahora, de esta pieza reciclada de un electrodoméstico voy a sacarle los dos pequeños rodamientos. Y para quitar el pegamento sobrante, estas toallitas son fantásticas. A continuación voy a pegar el folio de lija al cilindro. Deciros también que anteriormente este folio de lija lo he cortado para que la unión sea en diagonal. Seguidamente le dejamos unas gomas puestas y lo dejamos secar durante un par de horas. Good morning, handyman. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Nosotros encantados porque Alex, de vuestro canal, Eso que lo arregle papá, nos ha invitado a que vengamos por aquí a presentaros nuestro canal. En nuestro canal está nuestra operadora de cámara, ahí está, el ingeniero Manolito y yo, que soy Antonio, el chatarrero de la madera. Aquí podréis ver trabajos de madera, guías, soluciones, presentaciones de máquinas, de todo. Así que os esperamos en el canal. Estoy seguro de que Alex dejará por aquí una tarjeta para que podáis entrar directamente. Muchas gracias y os esperamos en vuestro canal, Serendipity Antonio. Adiós. Y ahora, con los rodamientos y este tubo de PVC que lo he comprado lo más ajustado a dichos rodamientos, voy a fabricar un mango giratorio. Y como los rodamientos eran 1 milímetro más grande que el interior del tubo, lo he calentado un poco y han entrado perfectamente. Y como ya sabéis, muchos de los que habéis visto proyectos míos, por supuesto, el color rojo no puede faltar.
Y una vez que la pintura está seca, montamos los dos rodamientos y colocamos el mango en nuestra herramienta. Y ahora sí, tendríamos totalmente terminada nuestra lijadora. Y ahora, con la ayuda del taladro a batería, vamos a ponerla en acción. Bueno, como veis, la lijadora ya va tomando forma y ahora quería hacer una pequeña parada para pediros a vosotros un favor. Quiero que interactuéis todo lo posible con este vídeo. ¿Por qué? Porque eso hace que YouTube posicione este vídeo lo más alto posible. Y así, de esta manera, me ayuda a mí a construir vídeos como este para que tú lo sigas disfrutando. Ahora continuamos. Y como he dicho al principio, es una lijadora muy básica y simple de fabricar, pero nos lija y nos quita un montón de trabajo en muy poco tiempo. Bueno amigos, espero que os haya resultado entretenido el vídeo, que hayáis pasado un buen rato, que es de eso de lo que se trata, y ya, lo único que me queda es despedirme. Como siempre, todos los domingos un vídeo más y mejor. Y nos vemos en el siguiente porque estáis hechos unos handyman de primera. Adiós.